Hola a todos, os venimos prometiendo desde hace tiempo que este año 2020 Turatec venía cargado de novedades y hoy estamos aquí para hablar de una de ellas. Hace poco os hablamos ya del Top Case XXL, estuvimos en la tienda de Madrid con Yago hablando de él y hoy os queremos hablar de otra de las novedades de este año 2020 en Turatec, que es este casco Aventuro Traveler. Para ello tenemos a Andrés Jiménez, que es especialista en producto de Turatec. Estamos aquí en la tienda de Turatec Alicante, sabéis que hay tienda también en Madrid y en Barcelona. Y Andrés, cuéntanos, porque entiendo que viene a sustituir o a complementar el Aventuro Mod, que ya conocíamos de Turatec. Este es el nuevo casco modular de Turatec, una apuesta muy importante de Turatec en renovar sus cascos modulares, ganando en muchas características, sobre todo en peso, en prestaciones del casco, tiene muchas características nuevas que ahora vamos a hablar de ellas. ¿Qué diferencias hay entre el anterior casco modular de Turatec y este nuevo Traveler? La grandísima diferencia es el material con el que está construido y el peso del casco. En general hay que explicar que Turatec no fabrica el mismo sus cascos, sino que se lo encarga a marcas punteras en fabricación de cascos. El anterior modelo, que era el Aventuro Mod, que es este que tenemos aquí, era un casco ya de muy buena calidad, fabricado por una de las principales marcas europeas en cascos, que se ha vendido muy bien y ha tenido mucho éxito, pero Turatec ha querido apostar por mejorar algunos aspectos de sus cascos modulares y ha apostado por una nueva empresa de fabricación de cascos también puntera en Europa, que fabrica este casco, el Aventuro Traveler, en dos versiones, fibra de vidrio y también en fibra de carbono, que es este que tenemos aquí, y lo que consigue con ello es reducir el peso hasta, por ejemplo, en 230 gramos respecto al modelo anterior. Y ya hablamos de un peso bastante reducido para lo que es un casco modular, que siempre tiende a ser más pesado. Los cascos modulares en general son siempre más pesados que un casco integral. Aquí tenemos, por ejemplo, el casco integral de Turatec, Carbon 2, fabricado también en fibra de carbono, es un casco muy ligero. Pues este casco, el Traveler, aunque también está hecho en fibra de carbono, es más pesado que el integral, porque lleva todos los mecanismos de apertura y cierre de la pantalla que normalmente están hechos en metal, por seguridad. Enséñanos qué características cambian también. Aparte del peso, vemos que hay un rediseño, ¿verdad?, de lo que es la forma del casco y luego pues algunas particularidades que han añadido, ¿no? Comparando con el modelo anterior, las diferencias en diseño son claramente una visera más corta, no tan larga, aunque el casco trae opcionalmente una prolongación de la visera que se sujeta con tornillos para si necesitas una mayor sombra, pero a priori se ha hecho más corta porque la anterior era demasiado larga y algunos clientes decían que quizá molestaba demasiado en algunas circunstancias, entonces es un poquito más compacta. Luego el diseño es mucho más aerodinámico, la pantalla tiene una forma muy aerodinámica, se ha diseñado especialmente pensando en ello. La diferencia principal que hemos dicho del peso, y luego tiene algunas características, por ejemplo, en cuanto a las homologaciones o las certificaciones. Este casco está certificado con la certificación europea EC y con la certificación norteamericana DOT, ¿vale? Que eso es un avance importante que el Aventuro Mod en sus primeras versiones no lo tenía, aunque en las últimas sí. Hay que decir que sigue conservando este casco la versatilidad, que es lo que caracteriza a todos los cascos Turatec, que son convertibles para tres tipos de conducción, ¿verdad? Sí, se le puede desmontar lo que es la visera o la visera solar, la sombrilla, como yo le digo, se le quitan las tapas laterales, puede desmontar y se queda el casco como un casco modular de carretera, digamos. Tienes esa posibilidad. Luego también es un casco que, como casco trail que es y casco de aventura, pues tiene muchas características relacionadas con esas. Por ejemplo, las ventilaciones, las aperturas de ventilación son muy fáciles de accionar con guantes y son muy grandes. También tiene otra, aquí en la parte superior, no sé si se va a ver, pero que tiene además varias posiciones de regulación, ¿vale? Entonces las ventilaciones son muy generosas. Tiene luego dos en la parte trasera para la expulsión del aire. Hay que hacer un detalle, Andrés, que a mí me gusta mucho. Sabes que a mí me gusta todo el tema de las cámaras y de grabar y tal. Y creo que ahora han hecho una pieza especial para poder meter la cámara, ¿verdad? Como ahora está tan de moda lo de llevar cámaras en los cascos y cámaras en las motos, pues han pensado en ello también el diseño de este casco. Entonces esta tapa que se ve aquí en la parte superior se puede desmontar y en su lugar se coloca un accesorio que viene incluido, que es este, que lo que proporciona es una plataforma para poner una cámara tipo GoPro, una base adhesiva, pero de manera que quede, como ves, horizontal con respecto a la posición de circulación del casco. Entonces, eso es muy interesante, sobre todo para no tener que pegar nada al casco, de manera que si yo no quiero llevar la cámara, no tengo que llevar esa pieza ya pegada al casco, que compromete primero la aerodinámica del casco y aparte la estética. Si en un momento dado yo quiero quitarla, no tengo que tener esa pieza ahí, y además si quiero quitar la pieza ya se me va a quedar el pegote de pegamento. Sí, con esta pieza, digamos, podrías tener tu cámara aquí instalada permanentemente y ponerla o quitarla del casco cuando te interese. Pues el casco se fabrica en 5 colores diferentes. La versión en fibra de vidrio se fabrica en color negro o blanco y luego la versión en fibra de carbono se fabrica en 3 decoraciones. Una de ellas es esta. Hay 2 decoraciones más. La otra creo que es gris. Es la típica decoración compañero, digamos, con colores grises de Turatec y color amarillo. Y luego otra que es totalmente en fibra de carbono, que se ve en
el material, la fibra de carbono. Cositas así, detalles interesantes que conviene comentar también, pues la apertura de la pantalla se realiza con 2 pestañas, ¿vale? Puedes tirar de un lado o del otro. La pantalla se puede anclar en 4 posiciones diferentes, ¿vale? Según quieras tenerla más abierta o más cerrada. El cierre de la pantalla es lo que ellos llaman doble obturación. Lleva una goma en todo el cierre que permite que cierre de una manera muy estanca y no entre ni el aire, ni el polvo, ni nada. Aunque luego tienes la primera posición, que se llama posición antiniebla o posición antiempañamiento, para que entre aire en más cantidad y evite el empañamiento. El casco viene con pinlock incluido. Lleva incluido en la caja la lámina pinlock que se puede instalar por el interior. Lleva gafa solar, la palanca de accionamiento está aquí en este lado, ¿vale? Y entonces es muy fácil de accionar la gafa solar. Los interiores están fabricados con material Coolmax, que permite que sean completamente desmontables, permiten que absorban la humedad y se mantengan secos el mayor tiempo posible, son antibacterianos y en cualquier caso, como los últimos cascos que se construyen, se puede desmontar y lavar perfectamente. Yo creo que hemos hecho un amplio repaso a lo que es este nuevo casco Aventuro Traveler, que es el nuevo casco de Turatec, que es modular, entre una de sus muchas novedades que tiene con respecto al anterior modular. Os presentamos ya el Top Case XXL, os hemos presentado este nuevo casco Aventuro Traveler y seguiremos presentando novedades de este año 2020 en Turatec. Y nada más, que si queréis adquirir cualquier producto Turatec ya sabéis que lo podéis hacer en las tiendas de Alicante, en Turatec Madrid, en Turatec Barcelona o en turatec.es, que es nuestra tienda online. Y nosotros pues, nos despedimos, pero prometiéndoos que vamos a hacer más vídeos de estos nuevos productos de Turatec. Hasta la próxima.